Bitcoin el día de hoy nuevamente ha alcanzado los $63,000. Este escenario lo habíamos platicado en días anteriores, que no habíamos descartado por la posibilidad que existía en que llegase a alcanzar inclusive por encima de los $64,000. Hoy vamos a estar revisando a ver si hay posibilidad aún de que el precio continúe subiendo y alcance los $65,000 como mínimo, o a partir de este punto comience un desplome nuevamente, ¿ok? Vamos a estar revisando también más información que estoy seguro que te va a interesar, pero antes de todo quería agradecerles, amigos, por el apoyo que le han dado al canal, ya que en el último video del día sábado habíamos dejado una meta de likes a ver si alcanzábamos los 500. En esta ocasión lo rebasamos y por mucho, llegamos a los 628 likes. La verdad que me parece bastante impresionante todo el apoyo que le dan al canal. Sin duda somos una comunidad que poco a poco vamos creciendo, que para nada tenemos prisa, pero yo se los agradezco bastante, ya que eso me motiva a continuar haciendo día con día los videos. Así que al igual que hoy vamos a dejar la meta en 600 likes, ya que veo que es alcanzable. Así que te invito a que dejes tu like, al igual que te suscribas al canal si no te has suscrito, y actives la campana de notificaciones para que te esté llegando la información justamente en el momento que se esté subiendo, ya que vamos a estarlo actualizando día con día, y así te mantienes al tanto no solo de lo que pasa en Bitcoin, sino también de las criptomonedas. Así que recuerda, puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like a ver si alcanzamos la meta y la mantenemos al menos durante esta semana, y si te apetece compartir el video en algún grupo que tú consideres pueda servirle esta información. Pero bueno, comenzamos aquí a lo que venimos. Gráfico de 4 horas en Bitcoin. El precio actualmente lo notamos ahí cerca de los $62,800, y este escenario nosotros lo habíamos platicado en el último video, que fue el día sábado, fue un 29 de junio. Actualmente pues ya estamos a 1 de julio, ya estamos iniciando un nuevo mes, y el precio lo que ha realizado ha sido un movimiento al alza. La última vez que nos encontrábamos aquí en el precio, yo les estaba mencionando que para mí este escenario era no operable, se encontraba justamente ahí donde realicé ese círculo, y les estaba mencionando que bueno, conforme a los análisis este escenario podría parecer bajista, pero conforme a la información que estábamos viendo, a los datos, bueno, podría comenzar a subir. Por ello yo preferí mejor no operar ni en long, ni en short, ni meterme en spot, porque aparte de todo eso yo mantenía una operación aquí con un promedio cerca de los 63,700. Eso te lo he venido contando desde que yo decidí operar, cuando el precio comenzó a desplomarse. Y lo que te había mencionado el día sábado es de que en este punto yo no me metía porque ya iba adentro. ¿Y qué iba a pasar si el precio llegaba a subir cerca de los $63,500? Yo te mencioné que yo iba a terminar cerrando ese trade, y fue justamente lo que hice. Y tú podrás creer en este momento que te estoy mintiendo o que me lo estoy inventando, pero no, eso yo lo compartí. De hecho, en el grupo público que tenemos en Telegram lo compartí el día de ayer. Les mencioné que yo terminé cerrando ese trade porque vi que el precio llegó justamente al punto en el que yo entré, ligeramente como $50-100 por debajo, así que decidí cerrar en ese momento. Y bueno, ahí está la evidencia para que puedas irlo a ver, al igual que puedas unirte al grupo, que es completamente gratis. Pero bien, vamos a centrarnos ahora sí en lo que va a suceder, o al menos vamos a proyectar el precio, pero realicemos un análisis. Hasta este momento vemos que ha alcanzado la zona de volumen, esta zona de volumen importante que yo les había mencionado, que bueno, esto se puede identificar desde que el precio comenzó a bajar, como aquí realizó un pequeño rebote, y bueno, vemos que nuevamente continuó bajando, y posteriormente en los siguientes rebotes no llegaba a alcanzar ese punto. Por ello pudimos identificar la zona de volumen, que anteriormente, cuando el precio comenzó a desplomarse, es donde yo intenté operar, pero bueno, ya sabemos qué pasó. Ahora lo que ha sucedido desde el día de ayer al día de hoy, hemos notado cómo el precio intentaba romper nuevamente, llegando a alcanzar los $63,850 en un primer movimiento que realizó ayer el precio, y nuevamente comenzó con su retroceso alcanzando cerca de los 62,500. El día de hoy nuevamente vimos que intentó subir, sin embargo no lo está haciendo efectivamente, ya que vemos que el precio nuevamente está realizando un retroceso. En este punto nosotros debemos saber identificar que este movimiento está perdiendo la fuerza, y eso se puede ver claramente en el movimiento, porque si actualmente Bitcoin llevara fuerza, nosotros ya hubiéramos visto que Bitcoin rompiera con fuerza la media de 180 periodos en un gráfico de 4 horas, es decir, romper los $64,500 con fuerza en una sola vela. ¿Y qué ha pasado? Prácticamente no ha sucedido eso. Al contrario, hemos visto que aquí se ha consumido en ventas en 2 ocasiones en estas últimas 2 velas. De hecho, me voy a pasar aquí al gráfico de 1 hora para explicarlo mejor. Aquí en esta temporalidad vemos y apreciamos cómo el precio, llegando a estos puntos, ha comenzado a retroceder, y también lo podemos notar aquí conforme al ADX. Recordemos que el ADX nos sirve para ir estudiando el mercado y a veces para poder tomar decisiones en compra o en venta, y este movimiento te lo voy a explicar. Mira, aquí vemos cómo el precio a partir del día sábado, que yo te lo dejé como no operable, principalmente este patrón no llevaba suficiente fuerza, se encontraba por debajo del punto 23. ¿Qué pasó después? Bueno, llegando ya el día domingo, el precio comenzó a subir aquí un par de velitas, comenzó a realizar un rango, y posterior a ello continuó subiendo. Vemos cómo el ADX conservó esta fuerza o este volumen de compra, el cual pues hizo que el precio llegara a alcanzar y superar los $63,000. Ahora, llegando aquí, el precio comenzó a tener una resistencia. ¿Y qué pasa con el ADX?
ADX comienza a quebrarse a la baja. Recordemos que el ADX nos va mostrando información atrasada y no es información del futuro, es decir, todo lo que está pasando en el ADX es porque el precio ya lo hizo, pero nos ayuda para poder estudiar lo que hizo y para poder identificarlo más claramente. Aquí identificamos que el precio pierde fuerza y en este punto nuevamente el ADX comienza a quebrarse, por así decirse, al alza, es decir, recuperar la fuerza que había tomado en este punto. Por ello aquí podríamos considerar que el precio pudiese haber continuado subiendo, pero ¿qué sucede nuevamente? Intenta tomar fuerza, pero si vemos este pequeño valle que hace aquí el ADX no es más grande que este que está acá atrás, por lo cual lo que termina sucediendo es una divergencia. A pesar de que aquí el precio prácticamente está al mismo nivel, llegó a alcanzar nuevamente los $63,800, podríamos considerarlo una divergencia bajista porque conforme al ADX podemos notar que este movimiento no tomó la suficiente fuerza para al menos alcanzar este punto, es decir, si nosotros aquí hubiésemos visto que el ADX nuevamente llegara a este nivel cerca del punto 52, aquí no veríamos ningún tipo de divergencia y el precio podríamos considerar que pudiese haber seguido subiendo en lo que resta del día de hoy o para el día de mañana, pero ahora vemos que el ADX no llegó a tomar suficiente fuerza y a partir de este punto nuevamente se dirige al punto 23, es decir, comienza a perder más fuerza cada vez, por lo cual en este punto nosotros podríamos considerar en un gráfico de una hora, no olvides que la temporalidad de una hora es para medir simplemente una proyección de aquí a las siguientes 12 horas, más allá de las siguientes 12 horas tendríamos que actualizar este escenario para ver si continúa siendo la misma proyección o podría cambiar, pero teniendo en cuenta que es un gráfico de una hora, nosotros podríamos considerar que el precio va a regresar como mínimo cerca de la media de 180 periodos, estamos hablando por los $62,300 o por los $62,000, eso es conforme a lo que estamos viendo en un gráfico de una hora. Y si nos pasamos aquí de nuevo al gráfico de 4 horas, vemos que en esta temporalidad el soporte es la media de 53 periodos que se encuentra de igual manera aquí cerca de los $62,300. También notamos que el ADX en este punto no llegó a tomar la suficiente fuerza, te lo voy a mostrar, vemos que aquí sí cruzó el punto 23 y pudo existir la posibilidad de que este movimiento tomara fuerza, es decir, que el ADX aquí siguiera así, de esta manera, recto y para arriba. Pero ¿qué pasó? En este punto está perdiendo la fuerza también en esta temporalidad, por lo cual especular que el precio aquí pueda romper al menos el día de hoy, ojo que esto puede cambiar el día de mañana, pero al menos el día de hoy no podemos mandar el precio más allá del punto alto que ha alcanzado cerca de los $63,800. Para que nosotros viéramos que actualmente el precio pudiera romper con fuerza la media de 180 periodos, es decir, los $64,000, tendríamos que estar viendo un escenario parecido al que sucedió anteriormente cuando el precio se desplomó, y aquí es donde entra la función del ADX si es que lo sabes leer, porque si no sabes leer el ADX es por eso que hay mucha confusión y muchas personas no lo usan por eso mismo, porque creen que no funciona o no sirve, pero aquí te voy a mostrar un ejemplo de que sí sirve. En el pasado movimiento, el 23 de junio, cuando el precio comenzó a desplomarse en este punto, vemos que el movimiento no llevaba tanta fuerza y el ADX estaba bastante pegado al punto 23. ¿Qué pasó? Comenzó a tener fuerza, es decir, comenzó a tener este movimiento que te digo, a dirigirse hacia el alza y con una pendiente lo suficientemente inclinada, lo cual nos indica fuerza en el movimiento y ya vemos cómo se desploma. En este punto, si el ADX hubiese tenido un patrón bastante similar, es decir, que el ADX se dirigiera así, el patrón terminaría siendo alcista y aquí rompería con fuerza, pero eso es algo que no está sucediendo, por lo cual nosotros en este punto, como mínimo, y siempre repito, vamos a dejarlo en rango, pero el patrón a partir de este punto es bajista nuevamente. No vamos a asegurar el patrón bajista al 100%, por ello vamos a dejarlo como rango, vamos a tener que ver cómo se comporta el precio durante estas siguientes 12 a 24 horas, a ver si al menos llega a alcanzar la media de 53 periodos. Si llega a alcanzar este punto, aquí es donde nosotros debemos de identificar más datos, por ejemplo, el volumen y la capitalización, que en este punto la capitalización está en 1.24 y el volumen en 26 billones. El volumen ha incrementado conforme a los otros días, ha tenido un gran aumento y conforme la capitalización ha pasado desde 1.18 o 1.19 trillones hasta los 1.25 como estamos viendo actualmente. Otra cosa que también hay que saber identificar es las zonas de resistencia. Esto lo habíamos platicado anteriormente. Yo como máximo lo que había visualizado es de que el punto fuerte de volumen era aquí donde se encontraba este pequeño indicador o esta pequeña zona de volumen por los $64,250. Si tú recuerdas, si eres de los que da seguimiento a los videos diariamente, Trading Different nos indicaba que esta era la zona de volumen. Esta línea roja que vemos actualmente aquí abajo nos lo mostraba aquí arriba por los $65,150 y yo les mencionaba que eso es lo que nos decía la plataforma, pero desde mi perspectiva el precio podía no superar este punto y ya lo estamos viendo, al menos hasta el día de hoy así ha sido. Y hasta arriba, bueno, vemos otra zona de volumen por los $66,000 que bueno, al menos hasta este punto creo no podría estar alcanzando el precio, pero eso lo vamos a ir viendo los demás días. Por ahora nosotros identificamos por la parte de arriba zonas de liquidación, sí hay una, pero es hasta los $66,000 y por la parte de abajo nosotros ya sabemos que
la zona de liquidación más cercana es por los 56,000 dólares. En este precio actual que se encuentra aquí cerca no hay nada de liquidaciones más que una zona de volumen donde se encontró el precio en los días anteriores por los 60,100 dólares, que es el precio con más posibilidad que vaya a buscar. Aún así es importante identificar las zonas de resistencia y zonas de soporte. Volvemos aquí al gráfico entonces de 4 horas y tomando en cuenta esa información, si tú vas dentro de este trade porque llegaste a operar un long, porque tú así lo viste en tu proyección, está muy bien. En ese punto deberías ir en ganancias y recordar que cerca de los 64,500 dólares está la siguiente resistencia, a no ser que el precio llegue a tomar la suficiente fuerza y rompa. Y va a salir la velita, pero va a salir la velita hasta los 65,000 dólares. Sin embargo, yo en este punto no opero ese movimiento porque, como sabes, me acabo de salir de un trade y para yo incorporarme nuevamente en spot, principalmente tendría que esperar que el precio retroceda por debajo de los 62,000 dólares. Pero eso ya te lo estaría mencionando, ya sea aquí en un video o por el grupo público que tenemos en Telegram. Hasta este momento en Bitcoin yo no me meto en long, tampoco me meto en spot, y en short evidentemente, como tú sabes, yo no lo opero. Pero lo que sí opero en short son las criptomonedas y en estos momentos vamos a revisarlas también porque tenemos información. Vamos a verlo y creo que esto no lo revisamos la última vez. Aquí tenemos el total 2. Notamos en este punto cómo tuvo el rebote también. La última vez te había dejado la flechita para abajo. Vemos que sí llegó a retroceder alcanzando los 993,000 billones y a partir de ese punto nuevamente comenzó a recuperarse. En este momento ya está por encima del trillón en capitalización, por encima de la media de 53 periodos, pero vemos que también ha tenido aquí la resistencia. Y peor aún, el ADX por la parte baja. En este punto el total 2 ni siquiera mostró aumento en fuerza en este punto, por lo cual podríamos especular que las criptomonedas que llegaron a tener el rebote pudieran estar retrocediendo nuevamente. Aquí vamos a verlo de manera rápida. Vemos que muchas sí llegaron a tener un rebote entre 5 o 6%, algunas inclusive un 10%, las de alta volatilidad, pero actualmente nuevamente están retrocediendo en este punto y unas que otras ni siquiera subieron, ¿no? Llegaron a tener un movimiento de 1 o 2%, es decir, mínimo. Son pocas las que llegaron a subir y prácticamente son las mismas que habíamos visto anteriormente, que era Tron, que era Litecoin y creo que AVAX también. Vemos que llegó a alcanzar la media de 180 periodos y ahí está comenzando a tener un retroceso. Al igual creo que fue TON la que dijimos que iba a comenzar a subir o iba a mantener un movimiento alcista. Vemos que no retrocedió y actualmente pues no ha subido tanto, pero esto lo sigo manteniendo. Este patrón es alcista. En cuanto a TON, ya que la mayoría de criptos tienen un patrón de retroceso, aquí vemos a, por ejemplo, a Fetch.ia, vemos también a lo que es Hedera. Estas criptomonedas no han subido tanto. Vemos a Render, esta cripto de igual manera subió un poquito, pero está teniendo en este punto un retroceso nuevamente, es decir, las criptomonedas otra vez se están dirigiendo a la parte baja como mínima. No estamos hablando de desplomes en este punto porque no tienen mucha fuerza los patrones, pero sí de retroceso como mínimo al punto donde inició el movimiento de subida, es decir, donde se encontraban los precios el día sábado, el día viernes. Eso es lo que estamos viendo con las criptos y con Bitcoin, pues bueno, ya lo hemos comentado, tiene posibilidad de retroceder cerca de los 62,000 dólares. Esperemos lo llegue a hacer, ya que llegando a ese punto ya vamos a hablar nuevamente a ver si se forma un patrón de entrada para poderlo operar en short, a ver si durante el resto de semana logra dirigirse hacia los 64 o 65,000 dólares en el precio de Bitcoin, porque en un gráfico diario recordemos que estamos metidos en un rango. Aquí tenemos el gráfico diario y notamos que el precio, bueno, aquí el rango es clarísimo, no tenemos duda de que estamos en un rango en el gráfico diario, pero la zona de volumen es importante y la resistencia por los 65,000 dólares de igual manera en esta temporalidad. Es cuestión de darle seguimiento. Desde mi perspectiva no hay entradas en Bitcoin a no ser que caiga por debajo de los 62,000 dólares y evidentemente que caiga sin suficiente fuerza, porque las zonas de liquidez están por abajo cerca de los 56,000 dólares y si de repente sale la velita roja va a salir una velita de 2,000, 3,000 dólares y si tú te sobra palancas o agarras un movimiento por adelantado o peor aún no utilizas stop, porque puede suceder que nos equivoquemos. Sí, todos tenemos errores, somos humanos, pero el peor error sería no utilizar un stop loss y que nos agarre y nos liquide completamente la cuenta. Eso sí sería un grave error. Por ello hay que estar atentos en esto. En mi caso yo vengo operando unas 3 criptos en short únicamente. Bitcoin no. Bitcoin estoy esperando que caiga por debajo de los 62,000 para ver si llego a entrar en spot y si es posible también en long. Por ahora estoy esperando solamente. Eso es lo que tenemos en cuanto a gráfico de Bitcoin y gráfico de las criptomonedas. Ahora vamos a ver la información de los Bitcoin holders, ya que el día viernes creo que no actualicé la información acerca de las compras y ventas que se han realizado. Aquí vamos a actualizarlo del pasado 28 de junio. Notamos un movimiento importante principalmente de Grayscale, que es esta línea color rosa. Vemos que realizó una venta cerca de 200 bitcoins. En los últimos 3 días realizó una venta. Sin embargo, notamos una compra importante por parte de BlackRock. Podemos especular que fue cerca de los 61,000 dólares. Evidentemente esta información se puede verificar, pero aquí notamos que realizó una compra de cerca de 300 bitcoins, poco más como 350 bitcoins, en lo que fue
fue el pasado 28 de junio. También vemos el flujo diario de spot ETFs, llegó a aumentar ligeramente ese día con un promedio de 1210 bitcoins, y también podemos notar aquí nuestro flujo diario y promedio de los ETFs de Bitcoin en spot. Vemos el aumento el 28 de junio de 1210 y el promedio en 2283. Sigue disminuyendo. La última ocasión, el 27 de junio, el promedio era 2292, actualmente 2283, y mañana vamos a ver qué sucede, a ver si continuaron comprando estas ballenitas o a partir de este punto siguen manteniendo la misma cantidad del pasado 28 de junio. Esa es la información que tenemos por el día de hoy. Como resumen, gráfico de 4 horas yo lo voy a dejar como rango, ni para arriba ni para abajo, como rango en esta zona de volumen que ya tenemos aquí marcada. Y en las criptomonedas, retrocesos no tan amplios, es decir, quizá de 2-3% para las siguientes 12 a 24 horas, pero pudiese que tomaran fuerza bajista nuevamente. Ya mañana vamos a estar actualizando toda esta información. Recuerda, deja tu like para que cumplamos nuevamente la meta de 600, y así YouTube también nos va recomendando más, y yo se los agradecería mucho, y pues qué mejor que todos vayamos creciendo como comunidad criptodivisa. Sin más, espero que tengan un excelente día, nos estamos escuchando a la próxima.